La caída silenciosa de la hegemonía. Cómo un petrolero chino redibujó el mapa del poder mundial. Un supertanquero chino cargado con 2 millones de barriles de petróleo venezolano abandona el puerto sin oposición. La quinta flota de Estados Unidos, desplegada en el Caribe, observa su paso sin intervenir. Este no es un simple evento aislado, es el síntoma terminal de un orden geopolítico que se desmorona. La hegemonía que durante décadas dictó los flujos energéticos globales ahora exhibe una parálisis estratégica letal. La pregunta no es por qué pasó, sino qué revela sobre el colapso sistémico en curso. El mapa del poder global se redibuja no en las cumbres diplomáticas, sino en el silencio de un canal de radio, en el silencio de un radar, en el silencio ensordecedor de los cañones que no disparan. El 25 de diciembre, un acto de capitulación calculada. El 25 de diciembre, un petrolero de bandera china, el Monte Alegre, zarpó del puerto de José en Venezuela. En sus entrañas llevaba un cargamento de 2 millones de barriles de crudo, un tesoro nacional expropiado por un régimen bajo sanciones económicas totales de Estados Unidos. Y la flota más poderosa jamás concebida, la Armada de Estados Unidos, desplegada estratégicamente en el Caribe para precisamente evitar esto, lo observó pasar. No fue un acto de distracción navideña, fue una rendición calculada, un reconocimiento tácito de una nueva realidad geopolítica donde las viejas reglas ya no aplican. Desmontar el mito de la omnipotencia militar. Para entender la profundidad de esta inacción, hay que desmontar la narrativa de la omnipotencia militar. El Caribe no es el Golfo Pérsico. No es un mar abierto donde un portaaviones puede proyectar fuerza de forma indiscutible. Es una red compleja de rutas marítimas, aguas territoriales y zonas económicas exclusivas. Interceptar un buque, especialmente uno de bandera china, no es un simple acto de coerción, es un acto de guerra no declarada con ramificaciones catastróficas. Las reglas de enfrentamiento, esos protocolos estrictos que dictan cuándo un comandante puede o no puede emplear la fuerza, no están escritas para gestos vacíos, están escritas para la contención. Y en esta ecuación, China representa el epítome de la contención. La bandera roja, proyección de poder de bajo coste. Un buque de guerra estadounidense que intentara desviar o detener por la fuerza al Monte Alegre no se encontraría con un simple carguero, se encontraría con un activo soberano de la República Popular China. Cada tonelada de acero de ese petrolero es un territorio móvil de una potencia nuclear. Un incidente, un forcejeo, un disparo de advertencia mal calculado y la escalada se vuelve inmediata e irreversible. Pekín no necesita desplegar su armada en el Caribe para proteger sus intereses. Le basta con pintar su bandera en el casco. Es una proyección de poder de bajo coste y alto rendimiento. El cañón de un destructor clase Arleigh Burke tiene un alcance de decenas de kilómetros. El poder disuasorio de la bandera roja con 5 estrellas tiene un alcance global. Cálculo frío. Capital versus riesgo estratégico. La decisión de no actuar, por tanto, no fue un error táctico. Fue una evaluación fría y materialista de los flujos de capital versus el riesgo estratégico. Las sanciones contra Venezuela son un instrumento económico, una herramienta para estrangular los ingresos de un gobierno adversario. Pero el petróleo es la sangre de la economía global, y la sangre siempre encuentra un camino. China es ese camino. Ofrece a Caracas una salida financiera y a cambio se lleva un recurso crítico a un precio con descuento, consolidando una esfera de influencia energética independiente del dólar. El costo de interrumpir ese flujo militarmente es simplemente astronómicamente más alto que el beneficio simbólico de hacer cumplir una sanción. Estados Unidos,
eligió la estabilidad del tablero global sobre la victoria propagandística en un solo movimiento. Este silencio es el sonido del mundo cambiando de manos. Este silencio en el Caribe es el sonido del mundo cambiando de manos. Es el reconocimiento de que existen líneas rojas que incluso el hegemón no se atreve a cruzar. Demuestra que el verdadero poder ya no reside únicamente en la capacidad de destrucción, sino en la capacidad de alterar los flujos materiales del mundo, el comercio, la energía, los recursos, con una impunidad respaldada por el miedo a las consecuencias. La Armada de Estados Unidos vio pasar el barco no porque estuviera ciega o fuera débil, sino porque sus cálculos le dijeron que el precio de la acción era el colapso del orden que dice defender. Prefirió el silencio al abismo. El arma de las sanciones, un mecanismo atascado. La sanción económica es el arma preferida de Estados Unidos, una herramienta de la guerra híbrida diseñada para estrangular, para aislar, para forzar la sumisión sin tener que disparar un solo tiro. Es el brazo financiero del imperio, una extensión de su política exterior que opera bajo una apariencia de orden y legalidad. Pero el 25 de diciembre, frente a las costas de Venezuela, esa arma se atascó y el mundo entero fue testigo del fallo del mecanismo. El manual tradicional. Durante décadas el manual era simple. Un país desobediente era declarado paria. Se congelaban sus activos en el extranjero. Se bloqueaba su acceso al sistema SWIFT. Se prohibía a cualquier empresa o gobierno, bajo pena de ser excluido a su vez del mercado más lucrativo del planeta, comerciar con él. El objetivo era claro: generar hiperinflación, escasez, malestar social, llevar a la población al límite hasta que, presionando a su gobierno, éste claudicara. Un asedio moderno. Venezuela ha sido el laboratorio perfecto de esta estrategia, sometida a más de 900 medidas coercitivas unilaterales. El punto ciego estructural. Pero este modelo tiene un punto ciego estructural. Asume la permanencia de un mundo unipolar. Asume que el dólar es y siempre será la moneda de reserva indiscutible. Asume que la red financiera global es un instrumento exclusivo de Washington. Y es aquí donde la narrativa se fractura. El buque tanque chino no es solo un barco, es un instrumento de soberanía financiera. Su carga de 2 millones de barriles no se pagó en dólares, no se canalizó a través de un banco de Nueva York, no requirió el permiso de ningún funcionario del Tesoro de Estados Unidos. El sistema paralelo. Este acto es la materialización de un sistema paralelo que Pekín ha estado construyendo meticulosamente durante años. Es el sistema de pagos interbancarios internacionales de China, el CIPS, desafiando silenciosamente al SWIFT. Son los acuerdos de intercambio de divisas, las líneas de crédito en yuanes que convierten al dólar en un intermediario prescindible. Es la doctrina de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, un principio geopolítico que China esgrime como un martillo contra la diplomacia coercitiva occidental. Para Caracas y Pekín. Para Caracas, esto no es un simple comercio. Es un salvavidas económico y político. Es la prueba tangible de que puede sobrevivir al cerco. Para Pekín es la ejecución de una estrategia a largo plazo. Asegurar recursos energéticos vitales mientras debilita sistemáticamente la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder financiero. La impotencia frente a China. La flota estadounidense en el Caribe lo vio pasar. ¿Y qué podría hacer? Interceptar un buque de bandera china en aguas internacionales sería un acto de guerra abierta, una escalada para la que Washington no está preparada. Las sanciones se basan en la disuasión secundaria, la amenaza de castigar a un tercero que comercie con el sancionado. Pero, ¿cómo se castiga a China? ¿Cómo se sanciona a tu principal acreedor?
¿Cómo se excluye a la segunda economía del mundo de un sistema que ella misma está creando como alternativa? La respuesta es que no se puede. El poder de Estados Unidos para imponer costes se encuentra con un actor que puede absorberlos y devolverlos multiplicados. La erosión de las sanciones. Lo que estamos presenciando no es la desaparición de las sanciones, sino su erosión. Su eficacia se reduce inversamente proporcional al crecimiento de los bloques alternativos. Cada barco que zarpa de Puerto La Cruz o de Bandar Abbas es un mensaje en código abierto. El dominio financiero unipolar tiene fecha de caducidad. El hegemón puede aún imponer dolor, pero ya no puede dictar la rendición. El tablero ya no tiene un solo jugador y las piezas, como ese buque tanque cargado de crudo, se mueven ahora por caminos que Washington no controla. La trayectoria geopolítica de Venezuela a China. Un petrolero chino de la empresa estatal CNPC navega desde el puerto de José en Venezuela. Fecha 25 de diciembre. Carga 2 millones de barriles de crudo Merey 16. Destino, las refinerías de la costa sur de China. Esa ruta atraviesa el Mar Caribe, una zona que durante 2 siglos fue considerada Mare Nostrum por el poder establecido en Washington, y sin embargo la Quinta Flota de Estados Unidos, esa red de portaaviones, destructores y sistemas de vigilancia que teje un cerco invisible sobre el continente, no movió un solo músculo, no hubo intercepciones. No hubo amenazas de bloqueo, ni siquiera un comunicado de prensa particularmente furibundo, solo la silenciosa observación satelital de un hecho consumado. La muerte de la doctrina Monroe. Este no es un simple barco, es un proyectil geopolítico, y su trayectoria desde Venezuela hasta China dibuja en el mapa la línea de falla definitiva de un orden que se agrieta. La doctrina Monroe, esa política exterior que durante 200 años declaró a Latinoamérica como patio trasero exclusivo de Estados Unidos, acaba de recibir su certificado de defunción. No con un tratado ni con una declaración de guerra, sino con el ruido de las máquinas de un buque tanque que pasó de largo. El Caribe ya no es un lago norteamericano, es una autopista marítima multipolar, la nueva normalidad estratégica. Lo que estamos presenciando no es una anomalía, es la nueva normalidad estratégica. Rusia envía sus bombarderos Tu-160 a Venezuela en misiones de patrulla conjunta. Irán aterriza aviones de carga en Managua con piezas militares que nadie inspecciona. Y China, por supuesto, China es el arquitecto principal. La estrategia impecable de Pekín, su estrategia es impecable. No requiere portaaviones, porque su moneda es el crudo. Cada barril que sale de Venezuela rumbo a Oriente es un pago por la lealtad de un régimen asediado y al mismo tiempo una estaca clavada en el corazón del sistema de sanciones unilaterales de Estados Unidos. Las sanciones son un arma formidable, pero solo si existe un consenso global para aplicarlas. China, Rusia, India, Turquía han formado un mercado paralelo que ignora por completo el dictado de Washington. El petrolero que navegó impunemente es la prueba material de que ese consenso se ha evaporado. La hegemonía del dólar como arma geopolítica se disuelve en el aire salado del Caribe. El fracaso de la política miope. Este es el resultado lógico de una política exterior miope. Estados Unidos durante décadas trató a Latinoamérica como un solar que solo visitaba para extraer recursos o imponer dictaduras amigas. La retórica del patio trasero nunca fue metáfora, era una relación de propiedad. China, en cambio, llegó sin condicionamientos morales, con chequera en mano. No le importa la democracia en Venezuela, le importa el crudo pesado que necesita para sus refinerías. No le importa la ideología. Le importan los contratos a 30 años. Y mientras Washington sermonaba, Pekín construía puertos, presas y lazos comerciales que atan económicamente a la región al otro lado del Pacífico. ¿Por qué la Quinta Flota no interceptó?
La Quinta Flota no interceptó ese barco porque el costo de hacerlo sería catastrófico. Implicaría un acto de guerra contra China en aguas internacionales, un riesgo que una potencia en declive relativo no puede permitirse. El poder real no se mide por la cantidad de buques de guerra, sino por la capacidad de proyectar influencia que otros deben aceptar a regañadientes, y en ese juego Estados Unidos acaba de ceder el terreno. El cerco se ha roto, y la flota más poderosa del mundo se limitó a tomar notas y a mirar. El escenario alternativo, la escalada catastrófica. Imagina por un instante el escenario alternativo, el que los think tanks de Washington sin duda sopesaron en silenciosas salas de situación. Un destructor clase Arleigh Burke recibe la orden: interceptar, abordar, incautar. 2 millones de barriles de crudo venezolano en un buque tanque de bandera china. El procedimiento parece sobre el papel impecable. Sanciones de Estados Unidos contra PDVSA. Un cargamento ilegal, un acto de fuerza para reafirmar la primacía del dólar y el poder naval norteamericano. La jugada lógica, la que se habría ejecutado sin dudar hace una década, pero el cálculo ha cambiado. Primer dilema, la escalada. Ya no es una simple ecuación jurídica, es una compleja matriz de riesgo geopolítico donde un solo movimiento en falso puede detonar la cadena. El primer dilema, la escalada. No se trata de abordar un barco fantasma somalí, es un buque de la República Popular China, un activo estratégico de una potencia nuclear con ambiciones de hegemonía global. Las reglas de engagement en tal situación son una pesadilla logística: resistencia pacífica, resistencia activa, un marine estadounidense y un marinero del EPL en un forcejeo en una escalerilla sobre el mar Caribe, un disparo accidental, una baja china. Ese es el instante en el que el mundo se detiene, el instante en el que el Ministerio de Defensa en Pekín levanta el teléfono rojo, no para quejarse, para actuar. Es la clase de casus belli que se estudia en las academias militares. Un incidente armado entre dos superpotencias en aguas internacionales. La escalada deja de ser una posibilidad, se convierte en una inevitabilidad. Las consecuencias de la incautación: retirarse con el barco incautado, China movería su flota, bloquearía rutas marítimas críticas, movilizaría activos en el mar de China Meridional. El costo de 2 millones de barriles deja instantáneamente de ser económico y se vuelve estratégicamente inasumible. El precio de la gasolina en Oklahoma no vale una confrontación armada directa con un rival peer. Segundo dilema: el derecho internacional. Estados Unidos opera bajo un paraguas de sanciones unilaterales. No son mandatos de la ONU, son instrumentos de política exterior estadounidense. Para el resto del mundo, ese barco en aguas internacionales no cometía delito alguno. Según Washington, sí. Según el derecho marítimo internacional, no. Un abordaje sería, ante los ojos de gran parte del globo, un acto de piratería, un robo a mano armada sancionado por el Departamento de Estado. La pérdida de legitimidad sería monumental. Brasilia, Pretoria, Nueva Delhi, todo el sur global vería confirmada su narrativa. Estados Unidos es un poder hegemónico que actúa por encima de la ley, que convierte sus normas domésticas en globales mediante la coerción. El daño a la ya erosionada imagen de Estados Unidos sería irreparable. Un golpe propagandístico de un valor incalculable para Pekín y Moscú. Tercer dilema, el beneficio neto. El más crudo. ¿Qué se gana realmente? 2 millones de barriles. Un asterisco en el balance trimestral de PDVSA. Un golpe de efecto. Pero China simplemente enviaría otro barco, y otro, y Rusia proporcionaría seguros, y Irán brindaría escolta.
se iniciaría un juego infinito del gato y el ratón, donde Estados Unidos gastaría millones en despliegues navales para interceptar migajas, mientras la estructura alternativa al petrodólar se fortalece, se prueba y se normaliza con cada enfrentamiento evitado. La interceptación no detiene el fenómeno, lo legitima, la no acción como demostración de fuerza. Por tanto, la flota observó, no por debilidad, sino por un cálculo frío de costo-beneficio en un nuevo orden mundial. La orden de no actuar fue la más fuerte que se podía dar. Fue la admisión tácita de que las reglas han cambiado, que el poder de Estados Unidos ya no es absoluto, que existen líneas rojas que ni siquiera el imperio se atreve a cruzar cuando al otro lado hay otro imperio armado hasta los dientes. Fue el reconocimiento de que a veces la demostración de fuerza más grande es elegir conscientemente no usarla, porque las consecuencias de la acción superan cualquier victoria pírrica que se pueda obtener. Una lección de realpolitik en aguas cálidas. Una lección de decadencia. El silencio que redibuja el mapa. El mapa geopolítico mundial no se redibuja con declaraciones grandilocuentes en la Asamblea General de la ONU. Se redibuja en el silencio de un radar que no pita, en el silencio de una radio que no transmite una orden de interdicción, en el silencio de las olas rompiendo contra el casco de un buque tanque chino que navega impunemente por lo que otrora se denominó, sin ningún atisbo de ironía, el Mare Nostrum estadounidense. La partida de ese barco el 25 de diciembre no fue un acto navideño de buena voluntad, fue una declaración de guerra fría, silenciosa y material. Fue el síntoma terminal de un colapso hegemónico que ya es imparable. El colapso del pilar energético. Durante 8 décadas, la seguridad energética de Estados Unidos se construyó sobre un pilar indiscutible, el dominio absoluto de las líneas marítimas globales, la quinta flota en el Golfo Pérsico, la séptima en el Pacífico Occidental y una presencia abrumadora en el Caribe garantizaban que cada gota de petróleo crucial fluyera según los designios de Washington. El embargo a Venezuela no era una mera sanción, era una demostración de fuerza, un recordatorio al mundo de que el petróleo es un recurso que se concede, no se toma. El mar era una red cerrada y Estados Unidos era el único administrador de la red, pero las redes se rompen cuando aparece un nodo más poderoso. China no necesita desafiar abiertamente a la Marina de Estados Unidos. Le basta con crear un sistema paralelo inmune a sus caprichos, un sistema donde el petróleo venezolano no se paga en dólares, sino en yuanes digitales, donde no se transporta en buques asegurados en Londres, sino por flotas estatales chinas, donde el destino final no son las refinerías de la costa del Golfo, sino los complejos industriales de Shanghái y Shenyang. Este no es un desvío comercial, es la fundación de una nueva ruta de suministro estratégica que bypassea por completo la arquitectura financiera y militar occidental. El Caribe. Nueva autopista de la Ruta de la Seda. El Caribe ya no es un lago norteamericano. Es una autopista logística de la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI. Y este reajuste geoestratégico tiene una consecuencia inmediata y brutal para el ciudadano de a pie en Estados Unidos: la factura de la gasolina. El autosabotaje perfecto. Cada barril venezolano que China se lleva a precio de descuento, gracias al bloqueo autoimpuesto por Washington, es un barril que el mercado global pierde. Es una oferta que desaparece, lo que presiona los precios al alza. La administración estadounidense, en su obcecación por asfixiar a Caracas, ha creado un mecanismo de autosabotaje perfecto. Estrangula la oferta global de crudo pesado, empujando los costos energéticos internos por las nubes,
mientras financia indirectamente a su principal rival estratégico que compra ese mismo crudo a un precio con descuento. Es una transferencia de riqueza directa desde la bomba de gasolina en Arizona hasta las arcas del Partido Comunista Chino. La muerte de la hegemonía energética. El destino final ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. La hegemonía energética de Estados Unidos ha muerto. La evidencia no está en un informe clasificado del Pentágono. Está en la pantalla de la gasolinera, en el precio que pagas por llenar el tanque. El mundo se está bifurcando en esferas de influencia económicas separadas y Estados Unidos, mediante una combinación de arrogancia y miopía estratégica, ha acelerado el proceso. El silencio de la flota, reconocimiento tácito. El silencio de su flota en el Caribe no fue una elección táctica, fue el reconocimiento tácito de una nueva realidad. El orden mundial ya no gira sobre su eje, y el último en enterarse siempre es el imperio en decadencia. Ese buque chino navegando impunemente es la sentencia final. El orden mundial ya no es unilateral. Los dólares que imprimen ya no compran obediencia, solo inflaman tu costo de vida. La deuda es su cadena y nuestra crisis. Conclusión: el mundo cambia de manos. La próxima vez que llenes el tanque o pagues la luz, recuerda este barco. Es el sonido del mundo cambiando de manos. Si quieres entender cómo sobrevivir a lo que viene, suscríbete. La partida ha comenzado y el espectador desinformado será solo otra ficha.